Iniciamos la sesión. El señor secretario hará lectura de la cuenta. Señor presidente, se da cuenta de los siguientes documentos. Nómina de propuesta de invitados para las sesiones de las futuras sesiones de esta comisión del diputado Jorge Alessandri, que propone una lista de varios invitados, del diputado Miguel Mellado, oficio del director de la Biblioteca del Congreso Nacional, por el cual responde el de esta comisión, e indica que los funcionarios de esa entidad, dos funcionarios de esa entidad asesorarán durante la investigación a esta comisión, que son la señora Hanna Abu Hatum y el señor Guillermo Fernández. Reemplazo temporal de la diputada Natalia Castillo por el diputado Miguel Crispi, y lista de invitados e itinerario propuesto por el señor presidente de la comisión, diputado Salís. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputado Miguel Mellado. Presidente, por la importancia que reviste la iniciación de la zona de orden público que fue creado en el gobierno de la presidenta Bachelet, yo quisiera que también enviáramos una carta oficio a la expresidenta Ginebra para que ella pudiera contestarnos vía oficio de cuáles son las motivaciones por las cuales fue creada la zona en Pailahueque, cuáles eran los financiamientos que ella, si es que ella se recuerda, y creo que y todo lo que involucraba, hacia dónde iba todo eso. Y también quisiera poder invitar a la directora del colegio donde sufrieron el robo las profesoras, y también quisiera invitar a la diputada Andrea Parra, pero en su calidad de exgobernadora, para que nos explicara también el proceso que hubo de instalación de la zona de orden público, los recursos que estaban involucrados, ¿cierto? Y las materias que a ella le compitieron, porque ella fue la que inició y entregó los primeros vehículos, ¿cierto? Junto con el ex subsecretario Lewy y el ex ministro Burgos en Temuco a esta zona de orden público, presidente. ¿Algún comentario sobre la opinión del... ¿Hay acuerdo? Sí, diputada Mellado, Nullado, perdón. Presidente, bien, igual a mí me gustaría que el inicio pudiéramos llegar a establecer un acuerdo para que quien sea convocado en la siguiente audiencia sea el padre del Huaychafe Camilo Catrillanca, el Lamien Marcelo Catrillanca. Asimismo, también debiéramos convocar a los Nisol Lonco, a el Lonco Juan Catrillanca y el Nisol Lonco Víctor Queipul, quienes son los loncos del territorio Temucuicuy. Y a su vez, posteriormente o en esa primera audiencia, tal vez debiéramos destinar gran parte del tiempo para aquellos y posteriormente ir fijando las audiencias con la situación de la familia o alguien quien represente o el abogado del menor de edad, y para posteriormente seguir avanzando, porque sería como un criterio establecer el primer criterio de quienes han sido las víctimas, y por lo tanto el Lamien Marcelo Catrillanca debiera estar convocado con su abogado, para que se incorpore el nombre del abogado. Eso, gracias. ¿Permiten? Yo le quería hacer una sugerencia. Ustedes deben tener en su carpeta esta propuesta del presidente, donde están los invitados. Yo recogí varios de los que se me han hecho saber verbalmente, etcétera, para que los vayamos revisando, porque parte de lo que es parte, no todo. Están repartiendo. ¿Sí? Ya, le están repartiendo, para que las vayamos revisando y le vamos incorporando. Yo quiero agradecer en este trabajo, ¿cierto?, a el diputado Crispi y su asesora Natalia Arévalo, a la diputada Nullado, ¿cierto?, con Jorge Millaquén, su asesor, a Carmen Hertz, con Luis Cuello, Rosmarí Bormán, Jimena Chamorro, a Mario González, a René Canales, ¿cierto?, a Carolina Codoseo, que han ido recogiendo parte de la información y la han vertido en este documento. Este documento es crecedor, o sea, la idea es que vayamos
generando. Entonces yo propongo que vayamos sobre esto y le vamos, porque tiene ciertos módulos de lo que recogimos la otra vez, que es el primer módulo que tiene que ver un poco invitado de las víctimas, aquellos del contexto histórico, los elementos que están allí, otro que tiene que ver con los carabineros que estuvieron involucrados directamente, otro con la oficialidad y, por cierto, las autoridades políticas de los periodos que ustedes han solicitado. ¿Sí? Gracias, presidente. Sí. Presidente, sobre la sesión de la avenida de Marcelo Catrillanca, de Juan Catrillanca y Víctor Queipul, ellos vienen como representantes de las víctimas, porque no vienen como representantes del pueblo mapuche, porque si no, aquí yo tengo 1.369 nombres de presidentes de las distintas comunidades mapuches que existen en la región de la Araucanía, 1.369, para que quede claro. Por lo tanto, Marcelo Catrillanca, Juan Catrillanca y Víctor Queipul vienen como representantes de las víctimas. Esa es la idea, al igual que la invitación a los padres del niño, ¿cierto?, que del adolescente también vienen en su condición de haber estado de víctima y de haber estado directamente involucrado en los hechos el día 14 y de la comunidad, por cierto. Estimado amigo. Presidente, sí, es mejor que, con todo respeto, que usted lleve la lista de quienes le vamos solicitando la palabra para que no omitir ninguno. Solo para reiterar la importancia que tiene lo que ha señalado la diputada Nullao, que las víctimas son las primeras que debieran asistir a esta honorable comisión investigadora, y que no tenemos que tomarnos, desde mi modesto punto de vista, ninguna prisa para poder hacer las cosas bien, lo mejor posible y emitir un justo veredicto al final con nuestro informe. Las víctimas primero. Tal como usted lo señala en la lista de invitados, me parece muy atingente. Gracias, presidente. Sí, gracias, señor presidente. A ver, respecto de la primera audiencia, lo que ha solicitado la diputada Nullao me parece muy entendible respecto de quienes se consideren en la primera audiencia. No así en la siguiente, porque todo va a depender de los acontecimientos que se vayan desarrollando. Además que la proporcionalidad en la cantidad de personas que vienen entre la segunda audiencia, que son 3, y en la tercera, que yo veo aquí un listado de 15 personas, y después volvemos a 3, 2, no sé cuál es la razón de ello. Además que entiendo que aquí no están considerados los listados que se han hecho llegar con posterioridad a este tipo de cosas. Por lo tanto, me parece que para la primera audiencia yo por lo menos no tengo ningún inconveniente, me parece muy entendible la razón que se ha esgrimido, pero respecto de las posteriores audiencias no tengo claridad de que si ese sea el orden más adecuado para poder llevar adelante las audiencias. Por lo tanto, preferiría que el orden a continuación se fuera determinando en la sesión siguiente. Gracias. Sobre el orden, yo voy a pedir ahí un poco la facultad del presidente respecto a definir el orden, ¿cierto? Porque finalmente, ahora yo sugiero que vayamos viendo los listados y cuando hay 15, diputados, cuando hay 15, obviamente lo vamos a fraccionar. Aquí hay 8 bloques y no son 8 semanas, que no son sesiones, porque obviamente hay más sesiones que el número de bloques que está aquí establecido. Es un sistema de ordenamiento. ¿Sí? Por favor. Efectivamente, creo que es obvio escuchar en primer lugar a las víctimas. Y las víctimas son, ¿no es cierto?, Camilo Catrillanca y también el adolescente, que fue testigo del homicidio, que fue detenido y sujeto a maltrato. Por lo tanto, la segunda audiencia, a mi juicio, me parece completamente coherente con el principio de escuchar a esas víctimas. En la audiencia de hoy está citado el padre, está citado el INDH, que representó al menor, José Elwin, que estuvo con el menor, estuvieron en la morgue, estuvo en el resguardo del cadáver de Camilo Catrillanca, y también Federico Aguirre. Y esto está absolutamente conforme al mandato de la comisión. Eso nomás. Gracias, presidente. Diputada Lauquen, perdón. Había pedido la palabra antes de la diputada Hertz.
Solo quería insistir en algo que me parece fundamental, que tiene que ver con la forma más que con el fondo. Y si estamos en el contexto de tener acá, en esta instancia, a las víctimas, me parece importante, pensando en cómo se ha escrito, se ha redactado esta propuesta, es que también estén en una primera instancia las profesoras de la Escuela Santa Rosa. Y en su defecto, algún representante legal o alguna persona de confianza de estas profesoras, porque me imagino que con el nivel de temor, de miedo y de amedrentamiento que han sufrido en las últimas semanas, me imagino que no están en muchas condiciones de poder estar acá. Eso, y lo otro, presidente, que quería plantear es que entiendo que es todos los días lunes a las 3 de la tarde durante 2 horas, pero creo que es importante para efectos de cumplir el objetivo de investigación de esta comisión que pudiéramos a lo mejor alargar o prolongar un poco más lo que significan estas sesiones, porque entendiendo la cantidad de personas que están invitadas, además de la propuesta que vamos a hacer llegar también nosotros, creo importante que pudiéramos llegar a algún punto de acuerdo ahí. Diputada, está en el punto 5, la invitación de las profesoras. ¿Ah? Sí, está en, sí. ¿Ah? Claro. ¿Ah? Sí, no hay ningún problema en cambiar el orden, diputado, ninguno, absoluto. Perfecto. Sí, tercera. Sí, diputado. Solo una precisión. Si en la primera sesión vamos a invitar a las víctimas, yo creo que Víctor Queipul está de más, porque no es víctima de nada. Marcelo Catrillanca y Juan Catrillanca pueden ser, pero Víctor Queipul no es víctima. Entonces lo estamos invitando en calidad de víctima, y yo no sé en víctima de qué. Presidente de la comunidad, porque es la comunidad afectada. Si quiere lo dejamos para el grupo donde vamos a dar el contexto histórico, pero me parece que debiera estar invitado allí porque obviamente... ¿sí? Perdón, ahí tiene un error. Víctor Queipul no es presidente de la comunidad al cual pertenecía Camilo Catrillanca. Son dos comunidades distintas, la autónoma y la tradicional. Diputado Crispi. Efectivamente, para que todos entendamos, la comunidad de Temuco-Icuy tiene una historia larga y hay una comunidad, la comunidad oficial, en la cual el presidente es don Juan Catrillanca, y la comunidad autónoma, que es el Lonco Queipul, que están ambos hoy día representando a todo el territorio de Temuco-Icuy. Y en esto yo creo que es importante, cada uno podrá definirlo cómo se aproxima a esta comisión, pero para las comunidades el asesinato de Camilo Catrillanca es tanto un daño individual a la familia de la familia Catrillanca como a la comunidad mapuche de Temuco-Icuy y a la comunidad mapuche en su conjunto. Por eso es que están reunidos hoy día en Temuco-Icuy todas las comunidades. Puede ser que nosotros no lo entendamos. Yo sí lo entiendo así, y por tanto voy a defender que en esa primera audiencia esté Víctor Queipul como representante de parte de la comunidad de Temuco-Icuy, que son sus líderes. Nosotros tenemos efectivamente una institucionalidad que ha definido las presidencias, y hay comunidades que tienen presidente. Pero el problema fundamental que ha tenido el Estado chileno para poder dialogar con las comunidades mapuche es que nosotros vemos como esto, como lo que está tallado en piedra en un papel, y si no tenemos cierta flexibilidad para entender de que sus formas de organización y de representación son diversas, distintas, entonces esta comisión u otros espacios que emprendamos desde el Congreso o el Estado, en su amplio sentido, van a fracasar. Yo creo que esa ha sido gran parte de la razón por la cual hemos fracasado en los intentos de dialogar, y en este caso el Lonco Queipul sí representa las comunidades que hoy día están en Temuco-Icuy y debiera estar en esa primera sesión. Diputado Alessandri. Gracias, presidente. Agradezco al diputado Crispi la aclaración. Leí por ahí en un diario que había estado allá, así que... pero ahora último, creo que el fin de semana. Y siempre es bueno tener la versión de alguien que estuvo ahí conversando. Quería pedirle, no sé si a la Secretaría o a través de usted, presidente, que tengamos mucha responsabilidad al invitar. ¿A qué me refiero con responsabilidad? Explicar bien cuál es la función de las comisiones investigadoras y especialmente con las víctimas. Cuando vienen, que no se hagan falsas expectativas de que esta comisión toma alguna decisión judicial o que seamos muy serios en eso, porque muchas veces uno ve cómo se inflan las noticias. Lo veo todos los días con proyectos de resolución cuando uno vuelve a su distrito y le dicen, supe que se aprobó tal ley o que se aprobó tal otra, y en realidad son meros proyectos de resolución. Por lo tanto, en la invitación, especialmente a las víctimas, invitar con mucho cuidado y explicando que esta es una instancia que busca responsabilidad política, que no es sancionatoria, que no es una instancia que va a cambiar una ley. Y en segundo lugar, ojalá que de esta comisión sí salieran ideas de proyectos de ley. Y por eso es importante que invitemos, ojalá lo más adelante posible en esta lista,
a las personas que pueden hacer esos cambios, personas que estuvieron en el Ministerio del Interior en administraciones pasadas y las personas que están en el Ministerio del Interior en la actual administración, porque el real objetivo a largo plazo de esta comisión, espero interpretar al resto de los miembros, es que nunca más vuelva a ocurrir que un protocolo se falte de esta forma, que un comunero muera en un homicidio. Entonces, al final, más allá de todos los bombos políticos o de prensa que se puedan inflar, el objetivo nuestro es a largo plazo, que se mejoren los protocolos, que se mejoren las leyes, que se mejoren las normas. Por lo tanto, intentar de que esos representantes de los ministerios del Interior actuales y anteriores, que ahí están los verdaderos cambios, pasen un poquito más arriba en la lista. Gracias, presidente. Estoy 100% de acuerdo con su aseveración. Como hay respecto a la presencia del don Víctor Queipool, procedemos a votarlo. ¿Sí? Sí, diputada, por favor. Incorporar. Presidente, yo creo que a lo mejor el malentendido está dado en el diputado Miguel Mellado, y no así porque lo aclara perfectamente el diputado Alessandri, al señalar que hay formas distintas de cómo el pueblo mapuche valida sus autoridades ancestrales en el territorio. Por lo tanto, la explicación que hace el diputado Crispi obedece precisamente al espacio territorial de Temucuicui, que finalmente es uno solo, que en su estructura como autoridades tradicionales ambos son y son loncos, que son los loncos que están en un espacio superior a todos los demás loncos. Por lo tanto, también es importante que se mire de esa manera. El afectado primero es el pueblo mapuche y son precisamente las familias del territorio de Temucuicui. Por lo tanto, de los tres que están para la primera audiencia, presidente, es importante sumar el cuarto nombre, que es el abogado Nelson Vergara, y que es importante incorporarlo. El abogado Nelson Vergara es quien ha llevado a cabo la defensa del Huaychafe Camilo Cantrillanca, por lo tanto tiene muchos antecedentes que aportar a esta comisión. Y precisamente con la aclaración que hace el diputado Alessandri, precisamente todos sabemos cuál es el objetivo de esta comisión, y también aquellos que van a ser convocados vienen a dar testimonio, vienen a informar desde el lugar donde ocurrieron los hechos. Por lo tanto, también ellos tienen claridad en qué es lo que ellos vienen convocados. La primera y la segunda audiencia, y tal vez la tercera que estaban planteando modificar, que pudieran venir las profesoras. Espero que para esa fecha hayan mayores antecedentes de lo que hoy día desconocemos y no sabemos mucho qué es lo que ha ocurrido. A lo mejor no sería la quinta audiencia, pero sí la tercera. Para quienes tienen la preocupación, y lo único que más les preocupa es el aclarar la situación de las profesoras. Solamente eso, presidente. Muy bien. Mire, yo quisiera señalar que no nos restringamos en los invitados y en su categorización. No nos preocupemos, porque a mi entender don Víctor Queipool, realmente importante su participación, porque como aquí se ha señalado, hay una familia, hay una persona, una familia y una comunidad que está afectada. Ese es el espíritu de esta propuesta del presidente. Yo le sugeriría que el acuerdo para que realmente lo invitemos. No se va a perder absolutamente nada con la invitación, porque si no lo invitamos en esta oportunidad, lo vamos a invitar bajo otro... Sí, por favor, diputado. Lo que pasa es que yo le agradezco que los diputados viajen a la Araucanía, me parece muy bien que la conozcan, pero en ese mismo entendido, la gente que vive en el sector de Temucuicui también es Orsainto Bascur, Juan de Dios Fuente, la familia Urban, ¿cierto? También viven ahí. Y también entonces en ese entendido son víctimas, ¿cierto?, de lo que ahí sucede. Entonces, ¿qué hacemos? Las víctimas directas, ¿cierto? Porque Víctor Queipool no es víctima directa, pero también Orsainto Bascur es víctima directa, también las familias mencionadas también son víctimas directas. Entonces, vamos a ver cuál es el territorio de Temucuicui completo. Bueno, entonces que vengan las víctimas que tienen que ver con Juan de Dios Fuente, con Urban, etcétera, otros más, digamos. Cuando veamos el tema de contexto histórico que está más adelante, y de contexto, yo no tengo podemos invitarlo.
Si usted quiere que lo invitemos, yo por lo menos no me parece bien. ¿Ah? Pero creo que sería bueno que si usted puede acceder a la presencia de don Víctor Queipool y el abogado diputado. ¿Sí? Diputada. Gracias, presidente. Bueno, compartir lo que plantea el diputado Miguel Mellado respecto además al respeto hacia quienes representan al territorio. Y esto tiene una mirada muy transversal, además. Yo entiendo que acá conviven también dos miradas, dos visiones, dos sectores, desde lo político y desde lo ideológico, pero me parece muy subjetivo de pronto el criterio para efectos de tomar estas definiciones. Yo creo que es importante y absolutamente necesario que por lo menos la propuesta del diputado Miguel Mellado se considere para efectos de que también gente del territorio pudiera estar acá presente con una visión distinta en esta instancia legislativa. Y lo segundo, quiero proponer, presidente, si le parece a los integrantes de la comisión, porque entiendo que esto tiene que ver además con marcar un punto histórico más que político y mirarlo desde el punto de vista histórico más que policial o judicial, el invitar al historiador Pedro Cayuqueo, que creo que es importante que esté considerado también. Sí, perdón, presidente. Yo creo que tenemos que entender el objetivo de esta comisión. Naturalmente tenemos que averiguar qué y por qué sucedió lo que sucedió. Y en eso, naturalmente, tenemos que escuchar a cuanta persona pueda aportar un granito a la búsqueda del por qué y cómo sucedieron estos hechos. Yo quisiera pedir a mis honorables colegas que abandonemos o no abandonemos, pero por lo menos posterguemos nuestras respetables posiciones ideológicas en aras de buscar la verdad, simplemente, y en aras de buscar responsables políticos, como se ha dicho acá, en el momento adecuado de emitir el informe lo más ecuánime posible, dejando de lado sesgos que podrían alterar lo que esta comisión está mandatada a hacer. Y en ese contexto yo por lo menos no me opongo en absoluto, quienes vengan, quienes no vengan. Todos los que ustedes propongan y los que yo proponga, no me cabe duda que van a aportar algo. Y este orden, estoy muy de acuerdo en que venga el señor Queipool, naturalmente, ahora, a la mitad de las sesiones, al final de la comisión, cuando sea. Bueno, pues si se pone ahora, no le pongamos a lo mejor la carátula de víctima directa, pero sí es un conocedor de lo que sucedió allí. Y es además, junto con el abogado Vergara, creo que nos podrían dar un pie para comenzar nuestra investigación. Así que no debiéramos oponernos a ello, en lo personal, presidente. Sí, y a Nelson Vergara. Para la próxima sesión. Para la próxima sesión. Segunda audiencia, Jorge Palacio, bueno, la que ustedes están allí, la directora nacional del INDH, José Elwin, y don Federico Aguirre. ¿Hay de acuerdo en eso? ¿Sí? ¿Hay de acuerdo? Muy bien. ¿Sí? Micrófono. Hay una solicitud, ¿cierto?, de que estén las profesoras de la Escuela Santa Rosa, ¿cierto?, de la comunidad de Ercilla, personal del Centro de Salud Familiar, incluido el médico de turno que atendió a Camilo Catrillanca y que constataron su fallecimiento. Puede ser tercera o en la quinta, ¿sí? Sí, ¿sí? ¿Hay acuerdo en eso? ¿Listo? Estamos. La directora del colegio también. Oye, lo que les voy a pedir, eso sí, que aporten el nombre y la forma de contactarlo, ¿cierto? Por favor, porque, para no hacer una tarea investigativa aparte. Sí, perfecto. Ya. Tercera audiencia, que son ustedes. Pero sería la cuarta, ¿cierto? Y después iremos corrigiendo, ¿cierto? Que están todo el personal de Carabineros que participó, estuvo involucrado directamente, que 15 personas, como decía el diputado Alessandri, que a lo mejor va a ser más de una sesión, obviamente, pero que son las personas que participaron directamente. ¿Sí? ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. La cuarta, que sería quinta, ¿cierto? Yo, primero, presidente, me ¿Sí? concede la palabra. Yo creo que dejamos establecido
¿A cuántos vamos a citar por sesión? Le voy a volver a repetir. Principio. Déjele al presidente la tarea respecto a lo que le corresponde a uno de fijar el mecanismo de la sesión para que seamos prácticos. Entonces, hablemos de bloque y no hablemos de audiencia. No hablemos de sesión. Es que seguimos hablando de audiencia. Por eso que... Lo que quiera. Estamos viendo. Claro. Cuarto bloque lo voy a llamar en caso para que no haya confusión, donde está el general director de Carabineros Hermes Soto, el general de orden Cristian Franzani, ¿cierto? Ex general, ¿cierto? Y el jefe o ex jefe, ¿cierto? Don Mauro Victoriano Krebs. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Sí. La quinta que dice que pasó a ser tercera, la sexta, ¿cierto? Que dice aquí, sería sexta, efectivamente. Sexto bloque, por Sexto, exacto. ¿Cierto? Allí está el tema que tiene que ver fundamentalmente con lo que aquí se habló de contexto histórico, ¿cierto? La señora Mirna Rosana Villegas, del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho, Maite Sea, socióloga y doctora en Ciencias Políticas, directora del ICSO, docente de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales, Patricia Muñoz García, defensora de los derechos de la niñez, Onésima Riquelme Linqueo, vocera de la Red de Defensa de la Infancia Gualmao. ¿Sí? ¿Sí? ¿Diputado Mellado? Me pasó en la sesión, en quinta sesión, hay una persona que está a cargo del GOPE que llegó primero que estaba en Pailahueque, no me recuerdo en este momento el nombre, que debería estar también, además de los generales, ¿cierto? Es la persona que estaba a cargo del GOPE de Pailahueque y fue el primero en llegar. Y ese es el que le dio a los generales que venían llegando, le fue informando lo que supuestamente ahí pasó. No me acuerdo. No, ese Alarcón estaba en la línea. Yo voy a buscar el nombre y se lo voy a... Lo puede hacer llegar y Sí. lo agregamos. Perfecto. Esta sesión de audiencia que tiene que ver, ¿cierto?, con fundamentalmente todo lo que tiene que ver con derechos de infancia, ¿cierto? ¿Alguien quiere agregar algún otro nombre? Muy bien. ¿Está de acuerdo entonces? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Lo que dice séptimo aquí, séptimo bloque, ¿cierto? Pablo Marimán, José Millalén, Elisa Loncón, Rodrigo Busto, Aucán Wilcamán, José Santos Millao, Carlos Peña, me decía la diputada Lauquén, Pedro Cayuqueo, porque esto tiene que ver con lo que es el tema de contexto histórico. ¿Sí? ¿Algún otro invitado acá? ¿Sí? Rodrigo Busto es abogado. Sí. Abogado. ¿Fue fiscal de la CONADI? No. Ya. Todo esto también fue contexto histórico. Sí. Ya. ¿Sí? ¿Hay de acuerdo en eso? ¿Sí? ¿Con quién? Sí. Y usted me da la facultad para incorporar algunos otros académicos que podamos sumar a esta lista. ¿Sí? ¿Hay de acuerdo en eso? Muy bien. La octava sesión, Luis Antonio Monterrey, director de la Agencia Nacional de Inteligencia, el director de Inteligencia de Carabineros, José Rivera Aedo, ¿cierto?, el director subrogante nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, el director de la Escuela de Formación de Carabineros y el director, ¿cierto?, nacional de la BDI. ¿Cierto? ¿Algún otro nombre allí? Si estamos buscando, presidente, tenemos que ver el anterior director de la ANI, porque acuérdense cuando tenemos que fijar el contexto de cuando partió todo este tema. Anterior director de la ANI, que no sé cómo se llama, pero Gustavo Villalobos. Sí. Gustavo Villalobos. Gustavo está abajo. Gustavo Villalobos. Muy bien. Sí, está abajo, Punto sí. 9. Punto que sigue, a continuación. Uvilla. Sí, pues. Fernández. Muy bien. Vamos al punto 8. ¿Estamos de acuerdo con sí? Vamos al 9. Listo, acuerdo. Y 9, don Andrés Chatut, Rodrigo, el subsecretario Rodrigo Uvilla, el ex ministro del Interior Jorge Burgos, el ex subsecretario Mahmoud Alewi,
el exintendente Luis Mayol, el intendente Jorge Atton y el ex ministro del Interior, señor Fernández, Mario Fernández, para no decirle su nombre. Sí, presidente, perdón, ¿Sí? en dos, en la anterior intendenta de la Araucanía y la exgobernadora, hoy diputada Andrea Parra. Aquí lo sumamos. Sí. ¿En el 9? En el 9. ¿Cómo es la exintendente el nombre? Nora Barrientos, exintendenta, Y Andrea Parra. y la exgobernadora Andrea Parra. ¿Sí? ¿Hay acuerdo? Acuerdo, ¿sí? Acordado. Ya. Una sugerencia. A mí me parece muy bien Sí. todo con las consideraciones que algunos colegas han hecho y yo también. Me interesa, o sea, yo creo que el orden en el que están puestos estos invitados e invitadas va a ayudar mucho a la confección de nuestra resolución final. Por eso es interesante que el último bloque, por ejemplo, sea dejado para el final. ¿Les parece? ¿Está bien? Sí, que el último bloque de invitados sean los últimos en declarar. Porque habremos recogido de los no oficiales, de los no gobiernos, de los no todo lo que la civilidad nos puede aportar. Me parece muy asertivo, presidente, lo confirmo en la presidencia. Pido que usted me faculte la comisión para hacer los órdenes de recitaciones de acuerdo a las Por si fallan, por si fallan y hacerlo. ¿Sí? Lo ajusto, perfecto. Ok, acordado. Diputado Crispi. Gracias, presidente. Sí, en adicional, la semana pasada había solicitado cierta informe. Quería reiterarlo, a ver si podemos tener la unanimidad de la comisión. En primer lugar, las agendas del ministro Chadwick y el subsecretario Villa en la región de la Araucanía del 28 de junio a la fecha. El 28 de junio es la fecha en que se instaló ante la opinión pública lo que se denominó el Comando Jungla. En segundo lugar, las transcripciones de las distintas audiencias a las cuales asistieron el ministro y el subsecretario con posterior al asesinato de Camilo Catrillanca, que estuvieron en la Comisión de Derechos Humanos, en Seguridad, fue la interpelación, también una audiencia en el Senado ese mismo día. Yo creo que es importante tener eso transcrito de manera de... Sí, de manera de poder tener esa versión que es la que vamos a contrastar al final, pero también tenerla al principio, que hoy día es la versión oficial del gobierno. Y por último, si podemos tener la transcripción de la citación del exdirector general Hermes Soto en la Comisión de Seguridad, que fue la única presentación en la cual él estuvo también con nosotros en Derechos Humanos, pero la verdad es que él no intervino. Él sí intervino al día siguiente de esa comisión en Seguridad. Entonces, si pudiéramos tener la transcripción también de esa intervención. Gracias. Podemos sumarle, también pedirle a la Biblioteca del Congreso que nos haga un recuento desde la creación, de entregar el primer uniforme de la zona de seguridad hasta hoy, de las declaraciones de carabineros y de las autoridades del gobierno anterior y de este, sobre ese tema a la Biblioteca del Congreso, todo lo que aparece en la prensa, para tenerlo también en consideración cuando tengamos que ver las conclusiones, también para ver cuáles son declaraciones que ellos hicieron. Gracias, presidente. Complementando lo dicho por el diputado Crispi, creo que también serviría como antecedente que nos acompañaran la transcripción de la audiencia de la sesión conjunta de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de la intervención del ministro del Interior, que fue bastante importante que la tengamos a la vista. ¿De acuerdo? Sí, diputado Alessandro. Gracias, presidente. Si es posible solicitar la hoja de vida de los carabineros que participaron en el operativo, no me refiero a los jefes, sino que los que estaban ahí in situ, la hoja de vida, y también pedir el certificado de antecedentes de la víctima. Dirigido al director de orden de seguridad, solicitud la malla curricular en la formación de carabineros de las Fuerzas Especiales, la malla curricular de la formación de carabineros del BOPE, la hoja de vida de los carabineros y ex carabineros que están señalados acá, ¿cierto? Que estuvieron directamente involucrados,
indicar, Carabineros que nos indique quién era el personal de Carabineros que brinda primer auxilio a Camilo Catrillanca y lo ingresa al carro policial Z7789 que lo trasladó hasta el centro asistencial, que son las personas que estuvieron directamente involucradas allí, e indicar quién era el contingente de Fuerzas Especiales y GOPE que concurrió hasta el lugar indicado por el helicóptero en donde se encontraron los vehículos sustraídos, según un resumen ejecutivo de Carabineros. ¿Sí? ¿De acuerdo? Al ministro del Interior se lo doy. Presidente, a fuerza de ser majadero, recordemos que tenemos que esclarecer los hechos, establecer responsabilidades políticas y hacer propuestas como comisión, si no, propuestas para que nunca más suceda esto, o por lo menos evitarlo lo más posible. Muy bien. Y otro oficio, diputado Mesa, otro oficio, ¿cierto?, de solicitud al director del Centro de Atención Familiar CEFAM para que nos informe quién es el personal del Centro de Salud, incluido el médico de turno que atendió a Camilo Catrillanca y que contrataron su fallecimiento, que estuvieron ahí involucrados directamente. ¿Hay acuerdo? Sí. Acá. Y dirigió a la secretaria de las comisiones de la Cámara solicitud de resumen en las comisiones investigadoras previas de actuación de los organismos policiales de persecución criminal e inteligencia en Operación Huracán, los comisiones, los resultados, actos de gobierno en relación a la situación de inseguridad que se vive en la región de la Araucanía, comisión que existió, y la investigadora sobre compra de tierra para personas y comunidades indígenas que también existió con antelación, como antecedentes que tuviésemos a la vista. ¿Sí? ¿Tiene a la vista los informes? Exacto. ¿Algo más respecto a invitados? ¿Sí? Sí, no sé si quedó en acta la solicitud mía de enviar el oficio a la expresidenta Bachelet a Ginebra. Sí, ¿Se votó? Ya. Sí, gracias. Sí, exacto. ¿Algún otro? Sí, de los invitados que teníamos ese listado, ¿hay alguno que esté afuera, señor secretario? Entiendo que no. Que están todos, parece, ¿no? Presidente, sí. Para precisar, en la próxima sesión entonces tendríamos por invitado a don Víctor de Itul. No, acá no. Keipul. Keipul, perdón, sí. Disculpe, perdón. Keipul. Keipul, don Nelson Vergara, Marcelo Catrillanca y Juan Catrillanca. Perfecto. ¿Sí? Por favor, hacerle llegar al secretario la forma de las coordenadas, por favor. Coordenadas. Sí. ¿Ah? ¿Sí? La forma más expedita. Exacto. Muy bien. ¿Algún otro? Sí, diputado. Urrutia. Presidente, solicitar a Carabineros cuáles son los protocolos de enfrentamiento y uso de armas de fuego. Me parece muy bien. Que tiene Carabineros y particularmente las Fuerzas Especiales y el GOPE. Protocolos de enfrentamiento y uso de armas de fuego. Perfecto, me parece estupendo. ¿Sí? ¿Hay acuerdo? Muy bien. ¿Algún otro comentario? Por haber cumplido el objetivo de la sesión, se levanta la sesión. Sí. ¿Ah? Campana. ¿Me presta, presidente?